Y como cada lunes lo hacemos con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Loreto. Buenos días, Marco. Raro hoy día, un sándwich así. Claro, interferiado. Viene un interferiado. Se está discutiendo, a ver si podemos ilustrar a la audiencia el voto, no se está discutiendo el voto obligatorio y voto voluntario, no. Es a propósito de las elecciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, ¿no es cierto? Quedó el voto obligatorio sin multa. La votación para 2 días quedó sin multa. Hay estudios que usted conozca, hay datos, hay antecedentes que nos permitan aseverar que el voto voluntario favorece a cierto sector y el voto obligatorio a otro, Marco. Sí, toda la evidencia electoral de que se dispone es que el voto voluntario sobrerepresenta a determinados sectores de la sociedad, ¿no? El voto voluntario fundamentalmente moviliza a los más politizados, a la gente que está más interesada en política, a la gente que tiene intereses que defender y a la gente que está más informada. Los otros sectores se tienden a marginar, y te lo pongo en un ejemplo. La comuna de Los Espejos, que es parecido en términos de número de electores a Vitacura. Vamos a poner 2 extremos. Los Espejos y Vitacura. Con voto voluntario, Los Espejos en la elección presidencial, el 21, que era con voto voluntario, votó el 40% del padrón, ¿no? Y en Vitacura, en esa misma elección, votó el 80% del padrón, con voto voluntario. 2 años después, cuando se impone el voto obligatorio para el plebiscito del 22 y el 23, el plebiscito de salida, ¿no? En Los Espejos vota el 80% y en Vitacura el 80%, ¿no? ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Estoy hablando de comunas con un tamaño de electores parecido, sí, ¿no? Que efectivamente el voto obligatorio es una buena herramienta para poder representar de mejor manera a todos los sectores y lo que son sus problemas y demandas. Porque cuando tú solamente representas o cuando con el voto voluntario solo van a votar los que son partidarios tuyos, los que quieran defender intereses, terminas haciendo políticas públicas para esos sectores. Eso es lo complicado del voto voluntario, ¿no? Y por eso que el haberlo repuesto era un avance importante, pero con esta situación que tú estás relatando ahora, de que tenemos que esperar hasta la próxima semana para el veto presidencial, para saber si efectivamente se va a reponer o no la multa, ¿no? La sanción para quienes no concurran a votar, efectivamente estamos en una situación de incertidumbre. A 100 días de la elección, ¿no? Sí. Estamos exactamente a 100 días de la elección y donde el CERVEL había puesto como plazo final para poder llevar adelante toda la logística, si íbamos a votar en 2 días, era el 30 de junio. Claro. Y estamos pasados de esa fecha justamente sin saber qué es lo que va a ocurrir. Tenemos esta semana distrital, los parlamentarios están en su distrito, en sus circunscripciones, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para ver cómo termina esta comedia, ¿no? Por capítulo, esta serie por entregas que estamos viendo, ¿no es cierto?, sobre el tema de cómo se va a votar en el mes de octubre y quiénes van a votar en el mes de octubre. Claro, Marco, y en este tema llevamos varias semanas discutiéndolo, pero nos planteamos conversarlo contigo, con los datos, esa comparación entre Vitacura y Los Espejos. A mí me parece que es súper gráfica, ¿no?, de lo que sucede. Pero evidentemente es mucho mejor que más gente vote. Uno asume que con el voto obligatorio más gente va a votar. Pero ¿beneficia a algún sector? Que es la discusión política que se ha dado, pese a que ellos dicen que no hay ningún cálculo político. Uno dice, claro, se estará pensando en a quién va a beneficiar o no obligar a la gente a ir a votar, considerando también los migrantes y todo lo que se ha dicho en las últimas semanas. ¿Hay algún sector político que hoy, dada la composición del padrón hoy, en nuestro país, se pueda haber beneficiado por voto obligatorio o no? Lo que ocurre, Loreto, es que no sabemos cómo se va a comportar ese elector que llamamos hoy día el elector obligado. ¿Por qué es el elector obligado? En Chile, más o menos desde 1990 hasta el 2000, votó sistemáticamente en promedio, Álvaro se recordará, 7 millones de electores. Dependiendo si teníamos voto obligatorio o voto voluntario, eso es más o menos lo que votaba en Chile. Con el voto obligatorio eso subió a 13 millones, ¿no? Un poquito más en el último plebiscito. O sea, hay 5 millones de personas, electores chilenas y chilenos, que no votaban antes, que dejaron de votar por distintas razones, pero que no sabemos cómo se van a comportar, cómo van a votar, por ejemplo, en el mes de octubre. Lo que sabemos que son electores no muy comprometidos con la política, más bien desinteresados con la política, que están ubicados en los sectores populares, ¿no? En las comunas donde hay más concentración de habitantes, más populosa, y por lo tanto
es bastante impredecible el resultado de esos 5 millones de electores que ingresarían a votar por primera vez en una elección competitiva, que hace que haya mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Por eso que no sabemos a quién podría beneficiar. Lo que sí sabemos, y ese es el otro dato, Loreto, es que las elecciones tienden a ser un momento en donde los ciudadanos también, independientemente del tipo de elección, evalúan a los gobiernos, ¿no? Pueden premiar o castigar la gestión de un gobierno, porque es el momento en que tienen las personas, independientemente de que la elección no sea para eso, pero ocurrió con el plebiscito y va a ocurrir seguramente con la elección de octubre, en donde los ciudadanos van a evaluar de alguna manera cómo el gobierno lo ha hecho y cómo lo van a hacer, premiando o castigando con su voto a los candidatos del oficialismo o a los candidatos de la oposición, depende cómo vayan a votar. Por lo tanto, tenemos varios elementos que hacen un resultado bien incierto de lo que vaya a ocurrir en el mes de octubre, y sin tener claro todavía, que era lo que planteaba Álvaro al principio, cuáles son las reglas con las que vamos a participar en esa elección, si será con voto obligatorio, si será voto obligatorio con multa, si podrán votar si los extranjeros tendrán que votar, los habilitados para votar, y podrán hacerlo sin multa, ¿no? Recordemos que hay comunas en donde el voto de los extranjeros es bien importante. Santiago, el 30% del padrón de la comuna de Santiago son extranjeros. En Independencia el 28%, en Estación Central el 17%. En esas comunas sí puede haber un comportamiento del elector extranjero que desequilibre la balanza en un otro sentido. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, como siempre. Muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Buena semana. Gracias, Marco. Gracias a usted, que estén muy bien. Un abrazo.